Doctor Eduardo Rosales, de la FES Acatlán de la UNAM, muchas gracias, ¿eh? Un gusto estar en este espacio, un saludo. Bueno, preguntarle, esta percepción que tenemos, que siento yo que existe, de alivio, de respiro, de que Trump deja la presidencia y llega Biden, es una consecuencia, la forma en que Donald Trump se va, es una consecuencia de su estilo, de su forma de gobierno, de sus acciones, de la confrontación, de la violencia en el discurso, de todo esto. Esta circunstancia que vivimos, la forma en que se va, es consecuencia del enemigo de Donald Trump. Bueno, yo creo que habría aquí que señalar dos cuestiones. Sí, La primera es que efectivamente lo que usted dice es perfectamente cierto. Toda acción tiene una reacción y efectivamente el señor Trump es víctima de su nacionalismo, de su ultraconservadurismo, de su retórica y discurso xenofóbico, antiinmigrante, misógino, en fin, eso es correcto. Sobre todo supremacista blanco, ¿no? Una cosa que yo creo que es muy marcada. Aquí lo que tendríamos también nosotros que tomar en consideración es que para una muy buena parte de la sociedad norteamericana es francamente un alivio. No, todavía hace algunos meses se dudaba, ¿no? Que Biden pudiera llegar a la presidencia de Estados Unidos con su pareja, con su compañera de fórmula, Kamala Harris. Y para el mundo, pues tal parece que para la gran mayoría también lo es un alivio de que, pues, de que este señor deje las riendas de la Casa Blanca allá en Washington. Sin embargo, yo creo que aquí sí tendríamos que ser muy puntuales en decir que se va Trump, pero es muy probable que se quede el trumpismo. ¿Sí? Son dos cosas distintas. El trumpismo, pues hay que entenderlo como una versión 2.0 de aquello que a principios de siglo y hasta pues del presente, por supuesto, y después se fue gestando y después se le denominó el Partido del Té, este movimiento ya en Estados Unidos que tenía pues unos tintes muy similares al discurso de lo que hoy tiene Trump, pero que le faltaba una cabeza, le faltaba un líder, ¿sí? Carismático. Entonces, bueno, pues llega Trump y toma precisamente las riendas de ese movimiento y ahora pues ya vimos lo que ocurrió durante los 4 años anteriores. Ahora, por otra parte, también no hay que olvidar que el señor Trump tuvo 70 millones de votos y no hay que olvidar que recientes encuestas nos dicen que pues el 20% de la sociedad estadounidense apoya la incursión a la Casa Blanca, perdón, al Capitolio. Esto que vimos y que pues francamente fue un espectáculo muy penoso, muy triste y muy indignante, sobre todo para la primera potencia del mundo. Y si nosotros sabemos, también vemos la encuesta, pues nos dice que el 45% de la militancia republicana está de acuerdo con ese acto, fíjense nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque están convencidos de que el triunfo del señor Biden es producto de un fraude electoral. Entonces, todas esas personas pues, quedan con un alto grado de resentimiento, de animadversión y desde luego le restan legitimidad al señor Biden, aunque fue el presidente más votado de toda la historia de Estados Unidos. Qué paradójico, ¿no? Resulta. Y pues producto de un sistema electoral al que le podemos decir lo que sea, menos que no es confiable en cuanto a sus resultados. y, Es y, obsoleto, es prolongado, oneroso, es complejo, es todo lo que se quiera, pero es confiable en cuanto a sus resultados. pero Trump fue el segundo, doctor, ¿no? Ese es una clara señal de lo que comenta, ¿no? De que se superó a sí mismo en la votación anterior, ¿no? Entonces, ahí está un amplio sector americano apoyándolo.
Totalmente de acuerdo. Entonces sí, hay que tener eso muy, muy claro. Además, pues digamos que las causas de fondo que explican el trumpismo, pues no han desaparecido. Entonces, mientras eso no se solucione, pues a lo mejor ahora se llama el trumpismo y después pues tomará algún otro nombre y si llega algún otro líder carismático, pues tomará la estafeta. Tampoco hay que olvidar que hay por lo menos una docena de senadores, por decirlo de alguna manera, que apoyan a Trump, entre ellos la cara visible, pues Ted Cruz, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, hay que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces, Estados Unidos no va a cambiar su realidad de un día a otro. Además, se encuentra en una profunda crisis económica, política, social, sanitaria. Y esto, paradójicamente, alimenta precisamente, alimenta y le da, es el caldo de cultivo idóneo, propicio para el surgimiento de líderes populistas. Yo le preguntaría, doctor, esta idea, este concepto del trumpismo, este estilo, esta forma del liderazgo, ¿no? De gobernar, la podemos extrapolar y decir que hay eh, como pequeños Trumps, no sé cómo decirlo, pero una figura similar en Sudamérica, en otros países. eh, Podemos identificar, digamos, una línea similar y qué efectos puede tener esto ya hablando pues a nivel global. Digamos que primero para poder responder esta pregunta, estimado Luis, hay algo que tenemos que tener muy claro. Y si me lo permite este paralelismo, este ejemplo, eh, antes de que llegara la pandemia del coronavirus, llegó la pandemia de los populismos de izquierda y de derecha, de los ultranacionalismos. Si nosotros vemos en Europa, pues hay cualquier cantidad de ejemplos, digamos, digamos que Trump no fue el primero, ¿sí? Quizá es uno de los últimos. Ahí está, ¿no? Pues el caso de Hungría, ¿no? Y varios movimientos, el caso de Polonia, ¿no? Y el caso en muchos países, por ejemplo, en la propia Alemania, en la propia Francia, en Italia, en la Liga del Norte, ¿no? En fin, es muy amplio el abanico de ejemplos que podemos decir. En Francia pues el lepenismo, ¿no? El movimiento el Frente Nacional, en fin, todos esos son ejemplos precisamente de una misma expresión que tiene matices y todo. Y en Sudamérica, bueno, pues ahí tenemos el ejemplo claro que es el más visible, que es el señor Bolsonaro, ¿no? Que no hay que olvidar que el señor Bolsonaro fue asesorado por Steve Bannon, y Steve Bannon fue, digamos que el artífice del trumpismo. Entonces, Trump y Bolsonaro finalmente tienen un mismo origen. Uno en la primera potencia del mundo, otro en la sexta potencia del mundo económicamente hablando. Así es que sí, efectivamente, Trump es uno de tantos, ni siquiera fue el primero, ¿no? A lo mejor fue uno de los últimos, pero repito, esto no quiere decir que la salida de Trump, bueno, pues cayó una de las huestes de este gran movimiento, ¿no? Pero ¿Sí? habrá seguramente unos más, repito, mientras todas las causas que subyacen y que los generan, pues ahí estará presente. Y yo quisiera preguntarle, yo no sé en qué, en este comparativo, en esta situación mundial, cómo estemos nosotros como México, pero la relación, por ejemplo, que tenía el actual presidente mexicano con Donald Trump, pareciera que va también a cambiar con la llegada de Biden. ¿Cómo vamos a estar ahí? ¿Cómo ve usted, digamos, cómo estuvimos esta transición? ¿Cómo vamos a estar? ¿Qué se espera? ¿Cómo lo podemos vivir? Bueno, si me lo permite, yo le diría que primero, tanto el gobierno, la anterior administración de Enrique Peña Nieto, como la Ujú. actual administración, apostaron por Trump, ¿sí?
ya sea por temor, ¿verdad? Ya sea por afinidad ideológica, en fin, por la razón que hubiese sido, pero los dos apostaron por Trump. Esto quedó en evidencia por lo menos con la actual administración, pues por aquel muy cuestionado primer viaje al extranjero que hizo pues el primer mandatario, recordará usted, en el que no se entrevistó con nadie, ¿sí? Con nadie de los demócratas y ni tampoco con comunidades mexicanas, ¿no? O latinas ahí en Estados Unidos. Y claramente se vio como un espaldarazo, como parte de la estrategia que el señor Trump tenía para acercarse a las comunidades latinas, que son muy diversas, muy heterogéneas, comunidades venezolanas, cubanas, mexicanas, ¿no? En fin. Entonces fue un elemento para, repito, tratar de acercarse y toda aquella, pues, cúmulo de alabanzas que se le expresaron en su momento al señor Trump. Pues eso es fíjense, el primer viaje que hace y al individuo que más ha denostado, que más ha agraviado, ¿sí? Que más ha insultado al gobierno y que además puso de hinojos al gobierno de México en muchos temas, nada más diré dos. Uno, por ejemplo, 27,000 miembros de la Guardia Nacional dedicadas a labores de contención migratoria y México convertido en un tercer país seguro, ¿no? Muy claro, muy evidente. Tenemos más de 60,000 migrantes en espera pues, de asilo, algo que pasarán años y años y no se va a resolver. Y bueno, pues eso, ahora en términos del comercio, pues el tratado el Telecán 2.0, ahora ya llamado TEMEC, ¿no? Es un tratado regresivo de primera generación, muy favorable a los intereses de Estados Unidos. Entonces, desde ahí vemos que pues, el saldo es positivo, muy positivo para Estados Unidos con las dos anteriores administraciones, incluyendo, por supuesto, esta. Ahora, segundo elemento, hay que decirlo que esta ascenso, esta llegada al poder de la nueva administración presidida por el señor Biden, pues no tiene un buen comienzo en términos de la relación entre México y Estados Unidos. Yo diría tiene un muy mal comienzo. Quizá la peor relación que se dé, digamos que ubicada en un punto muy bajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues ha habido cualquier clase ahí de malos entendidos, de asperezas, de fricciones. Yo lo que alcanzo a ver es un gobierno mexicano que es como que está tratando de marcar distancia, de mostrar músculo, que no sé, digo, no estamos para eso, e incluso a veces con unas actitudes desafiantes y retadoras, cosa que pues no augura, ¿no? No augura una buena relación en el futuro. Y por ahí varias cuestiones, desde aquella famosa tardanza en felicitar, que pues digamos es un reconocimiento light, descafeinado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a la nueva administración cuando pues prácticamente todo el mundo lo hizo y nos equiparó a otros gobiernos que pues que no hicieron lo propio, ¿verdad? 3, 4 gobiernos por ahí que pues ya desde ahí quedamos mal. Segundo, pues rechazó una llamada una propuesta de llamada telefónica por parte del señor Biden. Y hay muchas más que podemos señalar, por ejemplo, ese ofrecimiento de asilo a Julian Assange, que pues, no tiene ninguna repercusión, hay que conocer un poquito, ¿no? De la cuestión del asilo, para saber que pues, es absolutamente improcedente, ¿no? Absolutamente improcedente. Pero es el mensaje que mandó, ¿no? Desafiante hacia Estados Unidos. Otra, pues una falta de condena, por decirlo de alguna manera, a la incursión que ya referimos hace unos minutos, la incursión violenta al Capitolio, ¿no? No nada más fue al Capitolio de Washington, que no nada más fue en la ciudad, sino también fue en Georgia y en Kansas, ¿no? Entonces, no. Otra, pues calificar de censura, ¿no? La suspensión de las cuentas que tienen redes sociales el señor Trump, Twitter, Facebook, YouTube, ¿no? Instagram, en fin, todo este tipo de cosas. En pocas palabras, ponerse del lado de él.
entiendo, ¿no? La crítica a estos grandes de la tecnología y de la informática, ¿verdad? Pero yo creo que hay formas, ¿no? Y aquí en estos casos la forma es fondo. Tenemos ya acusaciones de violaciones por materia energética allí en el TEMEC y otra, la última, esto de haber hecho público el expediente que envió a México de las investigaciones que se le estaban realizando allá en Estados Unidos del caso Salvador Cienfuegos, ¿no? Pues digo, al que prácticamente se le dio carpetazo. Otra, o sea, son cualquier cantidad, déjame decirle otra, el haber hecho público en una mañanera que Esteban Moctezuma sería nuestro nuevo embajador en Estados Unidos. No puede decir, bueno, ¿eso qué tiene de malo? No, tiene mucho, porque según la Convención de Viena, esto se debe manejar con absoluta discreción a efecto de comunicarle al país receptor quién sería designado y ellos tienen en este caso la atribución de aceptar o de rechazarlo. No se hace pública para no forzar a la contraparte a que lo acepte. Eso se tiene que manejar con discreción. Y después ya, una vez que ellos aceptan, bueno, pues entonces ya se hace del conocimiento público, pero no antes. Entonces, todo este tipo de errores, de fallas, ponen en evidencia, pues no sé si el desconocimiento o no sé si la intencionalidad de distanciarse, y repito, mostrar, no sé qué clase de músculo es lo que se quiere mostrar, esta actitud pues un poquito soberbia del gobierno de México. Yo creo que aquí no se trata de eso, sino se trata de condescender, no de confrontar, ¿no? Y desde luego, de la cooperación, de la reciprocidad, ¿no? Del diálogo, de la concertación y de abordar de inicio temas relevantes de la agenda bilateral. Oiga, doctor, todas estas señales, mensajes, gestos que usted los describe con mucha claridad. Bueno, Biden no es beligerante en su discurso, no ha sido violento, no ha sido agresivo, no. Pero podrían tener consecuencias, digamos, a mediano o largo plazo en la relación bilateral. No, a lo mejor no como una venganza, como lo podríamos interpretar, pero sí en la diplomacia, en los convenios, en lo comercial, en el tema migratorio, no sé. Este tipo de cosas, este tipo de gestos, o solo queda, digamos, para la anécdota y la relación será otra. ¿Cómo lo podemos interpretar eso? No, yo creo que por supuesto que tiene efectos. Digo, aquí hay dos cosas. Primero, la política exterior de una potencia como Estados Unidos, una potencia mundial, ni siquiera una potencia regional, sino una potencia mundial, no cambia, ¿sí? ¿Sí? En esencia no cambia. Cambian las formas, pero no cambia el fondo. Y eso lo tienen que tener muy presente, ¿no? La actual administración. Ahora, si nos están extendiendo la mano, pues yo creo que hay que ser recíprocos y atentos en este sentido, ¿no? Yo creo que ha habido varias muestras de condescendencia por parte de la nueva administración. Digamos, aquí sí cabe aquel dicho que lo cortés, pues no quita lo valiente, ¿no? Francamente. Ahora, también hay que ser muy claros, ¿no? Cualquier análisis que hagamos de la relación entre México y Estados Unidos, que dicho sea de paso es la relación bilateral colindante más importante del mundo, tiene que pasar por el tamiz de que, por la realidad de que México es una economía subordinada y dependiente de Estados Unidos. Dependemos del petróleo, dependemos del gas, dependemos de las exportaciones. Recuerden que el 80% de las exportaciones van a Estados Unidos. Dependemos de las remesas, que es el primer rubro de ingreso de divisas a nuestro país. Dependemos de prácticamente todo. Así es que yo creo que asumir una actitud de esta naturaleza en poco abona a una buena relación. Ahora, no hay que confundir la cortesía con la debilidad, ¿sí? Y además, el señor Biden llega con un equipo de personas, de gente muy profesional, muy conocedora. Y una vez que tomen las riendas, me parece que, repito, la forma se va a guardar, pero el fondo será el mismo. México finalmente es parte de la zona de equilibrio de Estados Unidos, ¿eh? Al igual que lo es Canadá. Así es que, y además, pues ya desde ya, pues sabemos cuáles van a ser los puntos de confrontación. Nada más le digo dos de entrada, ¿no?
la cuestión en materia energética, digo, de esta cuestión, y en cuestiones de seguridad. Así es que, bueno, pues ya de antemano se están sentando las bases, no de una negociación, sino de una confrontación. Así es que una vez que llegue el señor Biden, pues, ¿qué le puedo decir? ¿No? Aunque guarden las formas, yo creo que por ahí, además tiene muchos mecanismos para presionar a México, ¿sí? Para poder exigir muchas cuestiones, que ahí está mismo el TEMEC, ¿no? Digo, si no, ahí están, por ejemplo, en materia energética el TEMEC y los acuerdos de París de los que México es parte y se comprometió a cumplir con ciertas metas. Así es que no creo que nos convenga mucho, ¿no? Estar en una lógica, repito, de desafío y de confrontación. Doctor, le agradezco mucho por la claridad de su análisis y lo comprometo a que platiquemos mañana después de la ceremonia, a ver pues si no pasa algo también inesperado o esperado, pero lamentable, relacionado con hechos de violencia, en fin, ¿no? Nos quedamos pendientes, si me permite, para platicar después del pase de estafeta, en el cual, por cierto, no va a estar No va a estar el el señor Trump. presidente saliente. Mire, aquí sí le voy a quedar mal, pero ya tengo la agenda llena para mañana. Este, Pasado sí, en otra mañana. ocasión. Sí, a lo mejor porque para mañana, créame, se lo digo con mucha modestia, ¿no? Pero créame, ya está así, desde la Es, mañana, desde es antes comprensible. y el después. Entonces sí, sí, no quiero saturarme ni tampoco quedar mal, pues con ustedes que amablemente, No, pues no, no. acuden con un humilde servidor. No, no, doctor, es comprensible, pero de todos modos nos quedamos pendientes para seguir platicando y le agradezco mucho por su Que tenga colaboración. muy buen día, ¿eh? Un saludo. Cuídense Muchas mucho. gracias, Hasta doctor, luego. igualmente. Hasta luego.